Queridos hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas que el día de hoy, lunes 1 de junio, nos ofrece la liturgia de la palabra. Como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que intercede siempre por nosotros. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, les escribo a ustedes, los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra. Gracias a la justicia de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que abunde entre ustedes la gracia y la paz por el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Su acción divina nos ha otorgado todo lo necesario para llevar una vida de santidad, mediante el conocimiento profundo del que nos ha llamado por su propia gloria y poder, por medio de las cuales nos han sido otorgados también los grandes y maravillosos bienes prometidos, para que por ellos puedan ustedes escapar de la corrupción que las pasiones desordenadas provocan en el mundo, y lleguen a participar de la naturaleza divina. Por eso, esfuércense en añadir a su fe buena conducta, a la buena conducta, la inteligencia a la inteligencia, el dominio propio al dominio propio, la perseverancia a la perseverancia, la piedad a la piedad, el amor fraterno y al amor fraterno, la caridad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 90 respondemos: Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú, que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor: Tú eres mi refugio y fortaleza, tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé y en tus angustias estaré contigo. Tú eres mi Dios y en ti confío. ¿A quién se acoge a mí? Dice el Señor, yo lo defenderé y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de larga vida y haré que pueda ver mi salvación. Tú eres mi Dios y en ti confío. Aleluya, aleluya. Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron.
volvió a enviarles a otros y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente también se lo envió pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y lo arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros? ¿Acaso no han leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud. Dejaron a Jesús y se fueron de allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos, ven Espíritu Santo, llena nuestra vida de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bien, hermanos, sean bienvenidos a la meditación de las lecturas. Como les decía, estamos iniciando mes y hoy celebramos la memoria de San Justino Mártir. Quiero, antes de iniciar la meditación, leerles un poquito, como siempre, del santo del día. San Justino Mártir, su nombre quiere decir aquel que obra con justicia, es de origen latino. Filósofo cristiano y cristiano filósofo, como con razón fue definido Justino, que nació a principios del siglo II en Flavia Neápolis, Nablus, la antigua Siquem, en Samaria, de familia pagana, pertenece a ese gran número de pensadores que en todo periodo de la historia de la Iglesia han tratado de hacer una síntesis de la provisional sabiduría humana y de la inalterable afirmación de la revelación cristiana. El itinerario de su conversión a Cristo pasa a través de la experiencia estoica, pitagórica, aristotélica y neoplatónica. De aquí el desemboque casi inevitable, a mejor providencial, hacia la verdad integral del cristianismo. Un poquito de San Justino Mártir. Es mucho lo que tiene de historia San Justino, pero sabemos de dónde nació, de dónde, qué hizo, porque creó unas grandes obras para el cristianismo que se convirtiera al igual que él. Entonces, pues veamos a San Justino como un mártir de la iglesia. Y así, como todos esos mártires, también nosotros entenderemos el día de hoy que necesitamos nosotros defender la palabra de Dios. La primera lectura, pues, nos está tomada del apóstol Pedro y mire, nos dice cosas bellísimas, cosas interesantes para nuestra vida. Dice, yo Simón Pedro, siervo del apóstol Jesucristo, les escribo a ustedes, a los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra. La pregunta es, ¿será que nosotros, la fe de todos nosotros, es igual
a la fe de los primeros apóstoles, la fe de Pedro, la fe de Santiago, la fe de Juan, la fe de Felipe, la fe de Bartolomeo, la fe de Judas Tadeo, de todos los apóstoles. ¿Será que esa fe nosotros, porque dice el apóstol Pedro, que nosotros que hemos obtenido la fe tan preciosa como la nuestra, dice? Esa es la pregunta para todos nosotros. Y dice que es gracias a la justicia de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Dicen, nos da un saludo especial, que abunde entre ustedes la gracia, la paz, por el conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor. Qué palabras maravillosas las que nos da San Pedro, a manera de que nosotros podemos sentirnos puros pavorreales, porque nosotros hemos conocido la misericordia de Dios. Ustedes y yo hemos recibido la conversión. Hemos convertido nuestra vida para poder nosotros dar testimonio de nuestra fe con nuestras obras. Sigue diciendo, por medio de las cuales nos han sido otorgados también los grandes y maravillosos bienes prometidos. ¿Cuáles serán esos bienes prometidos de los cuales nos habla San Pedro? Uno, la vida eterna. Jesucristo en el Evangelio de San Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es una promesa de Él, de que si nosotros seguimos su camino, lo seguimos a Él, si nosotros vivimos en su verdad, pues vamos a tener la vida eterna. Quien come mi pan y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Esas son las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Para que por ellos puedan ustedes escapar de la corrupción, de las pasiones desordenadas que provocan el mundo y llegan a participar de la naturaleza divina de Dios. Miren cómo nos abren el entendimiento para que nosotros no sigamos pecando, no sigamos en nuestra vida desordenada. Porque nosotros, como hijos de Dios, en nuestro bautismo recibimos todos los dones y bienes prometidos. Recibimos la promesa de la nueva alianza. Por eso dice, esfuércense en añadir a su buena fe, buena conducta. O sea que si nosotros, como hijos de Dios, que ya hemos tenido el encuentro con el Señor, nos invita a que nos esforcemos un poquito más por conocer a Jesucristo, por escuchar su palabra, para que esa palabra que es de vida eterna no nos propicie a seguir pecando. Dice el Señor que la palabra de Dios nos ayuda a escapar de las pasiones desordenadas que provoca el mundo. ¿Cuáles serán esas pasiones desordenadas? Hemos escuchado en estos últimos días, como dice la palabra de Dios, que ya estamos en los últimos días, y eso es cierto, porque desde que vino Jesucristo empezaron los últimos días. Pero dice que
que nosotros podemos escapar de la corrupción de las pasiones desordenadas, las ideologías que en este mundo se dan. El comunismo, el marxismo, esas son ideologías que corrompen al mundo. Las pasiones desordenadas, la ideología de género, que mujer con mujer es maravilloso, que hombre con hombre es maravilloso. La palabra de Dios dice que nos hace escapar de esas pasiones desordenadas que provoca el mundo. Esfuércense, dice, por añadir a su buena fe. Ya nos dijo al inicio que si nosotros tenemos la fe de los apóstoles, pues vamos a añadir conducta buena, que sea una conducta irreprochable, tanto con nuestros hermanos, en nuestra casa, en la iglesia, en nuestro trabajo, en todos los ámbitos de nuestra vida, que sea buena conducta, que tengamos una inteligencia para la inteligencia, el primer don del Espíritu Santo, que nos lleva a conocer más la sabiduría de Dios, el dominio propio. Eso es un poquito incómodo, porque el dominarse uno mismo es complicado. Ya nosotros hemos escuchado lo que dice el apóstol Santiago. El dominio de nosotros empieza por dominar ese músculo tan pequeño. Porque dice la palabra de Dios, el hombre ha podido dominar a las bestias, ha podido dominar a los reptiles, a las fieras, pero lo que no ha podido dominar es su lengua. Mire, tan pequeña, pero sirve para destruir, matar y hacer destrucción total. La perseverancia en la palabra de Dios, perseverancia en nuestra Santa Eucaristía, perseverancia en los sacramentos, la confesión, la Santa Eucaristía, que no nos hagan falta. La piedad, debemos ser piadosos nosotros con nuestros hermanos. El amor fraterno, que es la caridad, caridad para todos nuestros hermanos, así como Jesucristo nuestro Señor tuvo piedad, misericordia de todos a quien Él sanó, revivió. Eso es lo que el día de hoy nos dice el apóstol San Pedro. Pero a mí me llamó mucho la atención el inicio. Les escribo a ustedes y a mí, los que han obtenido una fe. Escuchen esto, los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra. Qué hermoso esto es maravilloso, el poder sentir las palabras del apóstol para nosotros. Ahora tenemos nosotros que poner a trabajar la fe que hemos adquirido como la de los apóstoles. Aquella fe que dice que si nosotros tuviéramos fe, le dijéramos a ese monte, muévete y vete al mar, y pues inmediatamente se iría. Pero como no tenemos esa fe grande, pues luchemos y pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. El Santo Evangelio, el día de hoy, San Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12, nos trae una parábola tan hermosa, una parábola que nos habla de la viña.
Ustedes se recuerdan lo que dice la Escritura también. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. O sea, en palabras eh, así coloquiales, las palabras que entendamos, dice el Señor, yo soy el árbol, yo soy el tronco y ustedes las ramas. Y esas ramas son las que tienen que dar fruto. Nosotros, ustedes y yo, somos parte de esa viña y el dueño es Dios. Punto. Esta parábola no es solo para los fariseos a quien en este momento se dirige el Señor. A esos fariseos y escribas es para nosotros. Acabamos el día de ayer de celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad y tuvimos como lectura del Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo 16. Esa es una lectura que nosotros como cristianos debemos de tener como regla de oro. Todos la debemos de saber. A ver, ¿cuál es ¿cuál es la regla de oro? ¿Cuál es esa lectura? San Juan 3:16. Yo sé que ya la pensaron. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para salvar a la humanidad. Miren, ¿cómo nos lo dice el Evangelio? La parábola empieza. Jesús dijo en aquel tiempo, comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los ancianos, a los fariseos, y les dijo, un hombre plantó una viña, la rodeó con cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores. Empecemos por un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante. Dios nos ha dado este mundo, nos ha dado esta tierra, nos ha dado este planeta maravilloso para que nosotros la administremos. Porque qué hermoso ver nuestros volcanes, nuestros lagos, nuestra fauna. Todo eso es maravilla y obra de Dios. El Señor construyó, dice, una viña. Y esa viña, nosotros pertenecemos a esa viña. O sea que Dios lo hizo perfecto todo y puso, dice, a alguien como vigilante. ¿Quién será ese vigilante? Nosotros escuchamos al inicio que Dios es el dueño de la viña y Él, con su omnipoder, omnipotencia, omnipresencia, lo ve todo. Él está al ojo de todos nosotros. No crean que nosotros vamos a ser como nuestros primeros padres, Adán y Eva, que se fueron a esconder y querían huir de la presencia de Dios, del llamado de Dios. Nos va a llamar por nuestro nombre y nos va a decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, María? ¿Dónde estás, Esther? ¿Dónde estás, José? ¿Dónde estás, Luis? Cualquier nombre que tengamos nosotros, el Señor nos va a llamar. Entonces dice, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. Dios nos ha entregado todo para que nosotros los hombres la administremos de una manera buena.
A su tiempo, dice, le envió a los viñadores a un criado para recoger su fruto de la viña. Pero dice que ellos lo golpearon, se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y los mataron. Hasta ahí vamos a explicar un poquito. Dios, de una o de otra manera, se ha manifestado a nosotros. Nos ha siempre alertado de las cosas que estamos haciendo mal. Mandó primero a unos profetas. Hablemos de esos profetas que sufrieron, esos profetas que sufrieron el martirio también. El profeta Jeremías, el profeta Malaquías, el profeta Amós, el profeta Isaías, quienes vinieron a anunciar la palabra de Dios, vinieron a anunciar todo lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, las leyes que Dios le puso a su pueblo, pero no entendieron. Como dice la primera lectura, se llenaron de corrupción, de pasiones desordenadas, ofendiendo a Dios Todopoderoso. Luego envió a los apóstoles, quienes distribuyeron el Evangelio, siempre la palabra de Dios. Ahora sí es la palabra de lo que nos dice el Evangelio de San Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para morir por nosotros. La palabra de Jesucristo fue recopilada por los hagiógrafos y esa palabra fue la que se nos dio a conocer desde los años siguientes a la muerte de Jesús. Los evangelios, el evangelio según San Marcos, según dice la tradición, fue el primero en haberse escrito en el año 55 a 60 después de Cristo. El Evangelio de San Lucas fue escrito en el año 65, entre 65 y 70. El Evangelio de San Mateo fue escrito entre el 70 y 75. Y el Evangelio de San Juan fue escrito, fue el último, porque el apóstol San Juan fue el último de los discípulos en morir, cautivo en la isla de Patmos. Allí escribió su evangelio, las cartas, en el año 95 más o menos después de Cristo. Desde allí se vino toda la evangelización que los apóstoles hicieron. ¿Qué pasó con los apóstoles? Los mataron. Todos excepto San Juan fueron mártires. Envió al mundo a los profetas y no hicieron caso. Podríamos nosotros, pues, caer en la cuenta. ¿Qué clase de administradores somos? ¿Será que estamos haciendo las cosas bien? ¿Será que estamos dando frutos? ¿O hemos rechazado al dueño de la viña? ¿O lo seguimos clavando en la cruz con nuestros pecados, con nuestro alejamiento de Él? Siempre que nosotros causamos ofensas a Dios, lo estamos clavando en la cruz. Él está sintiendo los dolores todavía. Entonces Él nos invita a que cambiemos nuestra vida, a que seamos verdaderos administradores de nuestra vida.
Dice la gente, no, esta es mi vida, yo hago lo que quiera con ella. No, 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 no. Por ahí no van los tiros, dice. Dice que todo le pertenece a Dios. La viña del Señor, toda es de Él. Nosotros somos parte de su creación. Entonces nosotros lo único que tenemos es administración de bienes que se nos han encomendado. Recordemos que Jesucristo es la piedra angular. La piedra dice que desecharon los constructores. Quiero leer esa cita bíblica que Dios dice en el Antiguo Testamento. La lectura es del profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16. Dice, en vista de todo esto, el Señor Yahvé les dice, yo mismo coloco una piedra en Sión, una piedra escogida, una piedra angular, de gran valor y firme. El que se apoye en ella no se moverá. Qué maravilloso es esto. Qué hermoso es el entender las palabras de Dios. Ya 750 años antes había dicho el Señor Yahvé que iba a poner una piedra en Sión, una piedra preciosa, una piedra de gran valor, que tendría que ser la piedra angular. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. No es posible que nosotros rechacemos a Jesús, ya conociendo todo lo que nos ha dado a administrar. Nos ha dado una casa, nos ha dado una familia. A los sacerdotes les ha dado el pastorear las ovejas. A nosotros, como laicos comprometidos, nos ha dado de igual manera una familia. Pero nos ha dado la administración de ovejas también. Las ovejas que en nuestros grupos están, donde nosotros debemos de llevarles la palabra de Dios, la palabra que Él nos ha dado siempre. Nos ha dado a administrar nuestra vida propia. Esta vida que tenemos, como les decía, no es nuestra vida. Solo la estamos administrando. Mi familia, mis negocios, mis hermanos. Esto es administración que el Señor nos ha encomendado. No despreciemos la palabra de Dios, que nos dice día a día, se manifiesta a nosotros. Seamos agradecidos con el Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Amando al Señor, amando a Dios. ¿Se recuerdan ustedes que la palabra de Dios dice, si me aman, guardarán mis preceptos? Entonces, ese es un agradecimiento que nosotros debemos de tener al Señor. Seamos agradecidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo nosotros parte de la viña del Señor, pues fácil, estando en la Santa Eucaristía, pero no solo de cuerpo presente, sino que esté nuestra mente, nuestro espíritu y nosotros completitos para poder escuchar la palabra de Dios. A mí me gusta leer una, dos, tres veces, así como se hace en la lección divina, la palabra de Dios. Porque si una vez no la he entendido, la segunda me deja algo,
la tercera, la cuarta ya la entiendo, pero así es. Vayamos a la Santa Eucaristía, frecuentemos los sacramentos, la confesión para ir a recibir el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo limpios. Hoy nos habla de la viña y nosotros somos parte de esa viña. La iglesia es la viña del Señor y ahí todos nosotros estamos involucrados. Y la iglesia no puede subsistir sin Jesucristo nuestro Señor. No puede. Bien dijo San Pedro en aquella oportunidad donde dice que él estaba pronunciando las palabras de que el que no comía de su cuerpo, o sea, de su carne y de su sangre, no tenía vida eterna. Todos los judíos dice que empezaron a irse porque era un lenguaje duro para ellos, no lo entendían. ¿Cómo es que éste nos puede dar su carne a comer, su sangre a beber? Pero el Señor en ese momento les dice a los discípulos, de ver que todos estaban yendo, ustedes también se quieren ir. Viene Pedro también y le dice unas palabras hermosas. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Qué hermoso esto. Aquí en la iglesia estamos bien, aquí la iglesia católica lo tiene todo. Y aunque pues eh, todos los que formamos la viña del Señor seamos pecadores, pero aquí estamos bien, aquí tenemos lo que necesitamos para nuestra salvación. Dice que envió a unos, los regresaron, los descalabraron, o sea, le quebraron los huesos a los primeros profetas que envió. Luego dice que volvió a enviar a otros, los golpearon y los mataron. Dice que ya solo le quedaba enviar a uno, a su hijo único. Ya ustedes saben perfectamente que estamos refiriéndonos a Jesucristo nuestro Señor, a quienes el pueblo judío le dio muerte. Hoy Jesús nos quita la ceguera espiritual. Nos quita esa ceguera de no poder ver que Jesucristo, Él mismo nos está dando su vida para que nosotros tengamos nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros podemos seguir viviendo ciegos sin reconocer a Dios? Porque los afanes de esta vida nos corrompen. Ya lo escuchábamos en la lectura de San Pedro. ¿Cuántos podemos seguir viviendo sin reconocer a Dios por esos afanes de la vida que consumen al hombre? El poder, la riqueza, el consumismo, el materialismo, todo esto nos consume y no nos deja conocer al Señor. No nos deja conocer al Señor, que es el Dios del amor. Miren qué ingratos somos nosotros, qué ingratos somos al no retribuirle al Señor todo el bien que ha hecho por nosotros. Reconocemos cada mañana
el milagro diario que se da en poder abrir nuestros ojos, de poder ver a nuestra familia, de poder ver las maravillas que Dios ha creado para nosotros. Ese es un agradecimiento que podemos darle al Señor. También que el Señor nos quite esa ceguera espiritual en el hogar, en el trabajo, en la familia, en todos los ámbitos de la vida, porque estamos de veras cegados por no escuchar esta palabra de vida eterna, porque estamos cegados de envidias, de resentimiento, de rencores, de mal genio, mal carácter, de envidia, de orgullo. Estamos apedreando al Señor todavía, así como lo han hecho estos viñadores. Entonces, si nosotros que tenemos la viña a nuestro cargo, tratemos de ser buenos administradores, porque el Señor así es como quiere que nosotros vivamos, administrando muy bien la palabra del Señor, que día a día se nos da. Por eso les decía, día a día el Señor se manifiesta a nosotros. ¿Y cuán agradecidos somos nosotros? No lo sé. Solo nosotros podemos hacernos esta pregunta. ¿Le damos a Dios lo que corresponde o rechazamos su palabra? Rechazamos a quienes nos la anuncian. ¿Quién serán los que nos anuncian la palabra de Dios en estos tiempos? Pues empezamos por lo que dice la palabra de Dios, los profetas que vinieron, que los mataron, que han sido testigos del Evangelio de Dios. Rechazamos a quienes nos anuncian la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros decimos, no, es que este sacerdote no me gusta? Este sacerdote no se le entiende. Este sacerdote dice muy rápida la Santa Misa. Con este laico que no habla bien, que todavía le falta. Tenemos muchos pretextos para no querer escuchar la palabra de Dios. Porque si nosotros escucháramos la palabra de Dios, no estaríamos poniendo tanto obstáculo para poder escuchar. Rechazamos a los ministros de la Eucaristía todavía. Es cuestionable esto, porque estaríamos nosotros haciendo lo de estos administradores asesinos, que no le damos a Dios lo que le corresponde. Y estaríamos cayendo en lo que nos dice que nosotros estamos yendo a la iglesia por el panadero y no por el pan, porque ponemos pretexto por todo. Como les dice, mucha gente dice, es que este sacerdote no explica bien, este sacerdote habla muy rápido, este sacerdote aquí, este sacerdote allá. Son hombres consagrados de Dios, que si nosotros le ponemos atención a la palabra de Dios, nosotros somos los beneficiados, somos los bendecidos. Cuando nos toca que ir a recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo con un ministro extraordinario de la Eucaristía, ¿lo rechazamos todavía? Porque no vamos por el ministro, no vamos por el sacerdote, no vamos por el laico, vamos a recibir
lo que nosotros hemos aprendido, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, en esa hostia que ya no es hostia, sino es la sangre de Cristo, cuando el sacerdote impone las manos. Andamos por la vida tirando piedras a todos, ajusticiando a laicos, a sacerdotes, por cualquier cosa. Nos convertimos en jueces. La verdad es de que no hay nada más hermoso que vivir con Jesucristo. Estar dispuestos a morir por el Evangelio de Jesús. Y tenemos que hacerlo antes de ofender al Señor. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Antes de ofender al Señor, estemos dispuestos a morir por el Evangelio, por la palabra de Dios. Dice, ya de último, mataron, dice, al hijo. Mataron al hijo. De de este modo, el Señor prueba aquí en la lectura que los príncipes de los judíos crucificaron al Hijo de Dios. Miren, miren, miren eso hermoso que nos dice el Señor. De este modo, prueba el Señor que los príncipes de los judíos crucificaron al Hijo de Dios. Caifás, Anás, príncipes de los judíos en ese tiempo. Pero no lo mataron por ignorancia a Jesús, sino lo mataron por envidia, porque ellos nunca podían hacer lo que Jesús estaba haciendo: sanar enfermos, levantar paralíticos, dando la sordera a los que no oían, dando la voz a los mudos. Eso nunca lo pudieron hacer ellos, dando la vida como a Lázaro, aquel joven de la cita bíblica, de la cita de la viuda de Naín, a la hija de Jairo. Eso nunca lo pudieron hacer ellos, por envidia. Pues conociendo que él era el Mesías, el dueño de esa viña de quien se había hablado. Se había hablado de lo que dice la palabra de Dios: te daré en herencia las naciones. Yo quiero leerles, ya para terminar, lo que nos dice el Salmo 4. Él me ha dicho: tú eres hijo mío, yo te he engendrado hoy. Pídeme y será tu herencia las naciones, tu propiedad. Los confines de la tierra las regirás con un cetro de hierro y quebrarás como un cántaro de arcilla. Pues bien, reyes, entiendan, recapaciten, jueces de la tierra, sirvan con temor al Señor, besen temblando sus pies, no sea que se enoje y perezcan, pues su cólera estalla en un momento. Felices los que en él se refugian. Salmo 3. Qué belleza, qué hermoso lo que el Señor nos dice. Bueno, yo creo que las palabras que yo digo, pues vienen como que, pues, a ser muy poco, porque las palabras del Señor son a las que nosotros nos da vida eterna. Entonces, queridos hermanos,
Vivamos siempre nosotros pegados al Señor, pegados al Señor. No hay manera más hermosa que estar sirviendo al Señor. Un padre de la iglesia nos dice, y con esto terminamos, respetarán a mi hijo. Jesús condena la postura del Sanedrín, que ahora quiere matar al hijo amado, el enviado escatológico de Dios, rechazando al que es piedra angular de la salvación. Por ello, por presentarse como hijo, el Sanedrín decide acabar con Jesús. Estos, pues, serán los dos motivos por el que el Sanedrín matará a Jesús, descalifica el templo y se presenta como hijo. Miren qué hermoso lo que nos dicen los padres de la iglesia. Nosotros hemos citado a San Agustín, hemos citado a San Alejandro Magno, a San Teofilacto, a San Josefo. Hemos citado a muchos padres de la iglesia. Y pues hoy citamos las palabras de San Juan Crisóstomo y las palabras de Beda el Venerable. De veras, queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón y que sigamos, como dijo la primera lectura San Pedro, sigamos perseverando en nuestra fe, esa fe que los apóstoles dieron a todo el mundo, porque por ellos fue que se expandió el Evangelio, la palabra de Dios. Perseveremos y démosle de veras lo que le corresponde a Dios, como bautizados, como hijos de Él. El Señor nos bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.